Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula El desierto y el jardín. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, otra característica interesante de esta tentación de Cristo por Satanás en el desierto es la comparación y el contraste con la prueba a que Eva fue sometida en el jardín del Edén. En primer lugar, Cristo fue probado en el duro desierto, mientras que Eva fue probada en un jardín de ensueño. ¡Qué contraste! En una situación ideal, Eva fracasó porque ella desestimó la palabra de Dios. En una situación muy difícil, Jesús se mantuvo firme y no cedió ante las tentaciones porque tuvo en alta estima la palabra del Señor. Así que nuestro tropiezo o resistencia ante las tentaciones del diablo no tienen que ver con el contexto en el cual nos encontremos, sino más bien con nuestro apego o desapego a la palabra del Señor. Leamos pues los versículos 1 al 3 de este capítulo 4 del Evangelio según Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta fue la misma clase de tentación que tuvo Eva. Esta es una tentación sobre el área física. Es una tentación a saciar los apetitos del cuerpo porque si uno tiene necesidades físicas, ha de ser bueno satisfacerlas. Sin embargo, sabemos que saciar los apetitos del cuerpo no siempre es correcto ni agradable al Señor. Puede ser que sea justo lo contrario. En Génesis 3:6 dice que ella vio que el árbol era bueno para comer. Al Señor Jesús se le dijo que convirtiese las piedras en pan. La primera epístola de Juan 2:15 y 16 dice que tal tentación para el cristiano es la pasión de la carne, es decir, los malos deseos de la naturaleza humana. Pero veamos la respuesta de Jesús en el versículo 4. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas palabras proceden del libro de Deuteronomio 8:3. Su respuesta fue: hay un alimento para el cuerpo que es el pan, y hay un alimento para el alma que es la palabra del Señor. Así que yo no voy a obedecer esa tentación por más que parezca concederme algo bueno y necesario para el cuerpo, como comer pan, porque al hacerlo estaría haciendo lo que me pides, tú diablo y no mi Padre, y mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre y la de nadie más. ¿Cuál es, querido oyente, su alimento? ¿Es hacer la voluntad del Padre reflejada claramente en su palabra? ¿O es hacer la voluntad propia de otras personas, incluso la voluntad de su enemigo, quien le tienta para que obre mal y peque? Pasemos ahora a la segunda tentación. Leamos los versículos 5 y 6 de Mateo 4. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. El diablo estaba citando el Salmo 91, 11 y 12, aunque no con exactitud. El diablo es experto en torcer las escrituras para engañar y confundir. Ahora, esta era la tentación espiritual. Para Eva fue que ella vio que el fruto era deseable para alcanzar sabiduría. Para el cristiano, y continuando con nuestra referencia, primera de Juan 2:16, corresponde a la arrogancia de la vida. Veamos la respuesta de Jesús en el versículo 7. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. En esta ocasión estaba citando al libro del Deuteronomio 6:16. Claro, uno no debería poner a prueba el amor de Dios. Usted sabe que Dios le ama, usted sabe que Dios le cuida. Usted debería confiar en esto simplemente esperando que se den las circunstancias para que Dios mismo demuestre cuánto le ama y le guarda, y jamás debería tentar a Dios haciendo algo irresponsable como arrojarse desde una gran altura para poner a prueba el amor y cuidado del Señor sobre su vida. Esto era lo que Satanás sugirió a Jesús y es con lo que suele tentarlo usted también. Pero Jesús le rechazó aferrándose al mandato de la palabra de Dios de no poner a prueba al Señor, y usted debería hacer exactamente lo mismo.
¿Pone usted a prueba el amor y cuidado de Dios sobre su vida por medio de actos irresponsables que le exponen a un grave peligro? ¿No deberíamos más bien aferrarnos al mandato del Señor de no poner jamás a prueba el amor y el cuidado del Señor sobre nuestras vidas? Pasemos finalmente a la tercera tentación, que fue psicológica. Leamos los versículos 8 y 9. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Decimos que es una tentación psicológica porque el ser humano anhela y codicia el poder y la gloria, los cuales pertenecen solo al Señor. Eva fue sometida a la misma tentación. Según Génesis 3:5, el tentador les dijo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Muchos de nosotros sucumbimos ante esta tentación. Queremos ser Dios para nosotros mismos y para los demás. Observemos la respuesta del Señor Jesús en el versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús estaba citando Deuteronomio 6:13 y 10:20. En cada uno de los casos que hemos examinado, Él respondió con las Sagradas Escrituras. Ciertamente esa respuesta es un mensaje dirigido a todos nosotros, y el mandato de la palabra era muy claro. Ninguno debería postrarse ante nada ni nadie, por más glorioso que sea lo que nos prometen a cambio, porque el único que merece nuestra adoración y servicio es Dios, y nadie más que Dios. Y jamás deberíamos codiciar el poder y gloria que solo el Señor merece, ni deberíamos pretender ser Dios para nosotros mismos, ni para los demás. Ante esto pregunto: ¿por qué es que muchos tienen problemas al vivir la vida cristiana? Con todo respeto por cada uno, dice el profesor Vernon McGee, diré que la problemática viene de la ignorancia de la palabra de Dios. Hemos tomado nota de que nuestro Señor siempre respondió a las tentaciones del enemigo citando la palabra de Dios. Yo creo que esa palabra tiene una respuesta para su problema concreto. Por ese motivo debiéramos conocer este libro mejor de lo que lo conocemos y seguir creciendo en el conocimiento de este bendito libro todos los días de nuestra existencia hasta el final de nuestras vidas. Hemos visto que durante todas las tentaciones, el Señor Jesús respondió al diablo desde la palabra de Dios. En otras palabras, utilizó lo que la carta a los Efesios 6:17 llama la espada del Espíritu para hacer frente al enemigo de Dios y del ser humano. En cada caso su respuesta fue la frase: escrito está, escrito está. Si estuviésemos más dispuestos a utilizar la espada del Espíritu, muchas situaciones cambiarían. Es nuestra arma en los tiempos en que vivimos y es además muy efectiva. Tomará el ejemplo del Señor Jesucristo y responderá a cada tentación del enemigo con un escrito está. Aumentará y profundizará su conocimiento de las Sagradas Escrituras a fin de poder combatir más eficazmente al tentador y sus artimañas. Saldrá victorioso en este día ante Satanás y sus tentaciones por medio del uso adecuado de la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.